Saludos cordiales, estimada Magíster. El día de hoy daré a conocer el banco de conceptos que se ha venido desarrollando en base al libro de la didáctica de lengua y literatura. Este libro consta de 4 unidades, al igual que con sus diferentes subtemas en cada unidad. La unidad 1 tiene como tema central los principios didácticos que rigen el desarrollo de las clases de lengua y literatura. Sus subtemas son antecedentes en la enseñanza de la lengua, marco epistemológico, currículum y marco educativo y prácticas de enseñanza. Concepto número 1. Didáctica. La didáctica es una rama de la pedagogía inscrita en las ciencias de la educación y se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 2. Oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público con el propósito de informar, convencer y motivar, además de entretener al público. Número 3. Paradigma cognitivo. Este se centra en el estudio de cómo la mente humana procesa la información. Este procesamiento incluye la percepción, atención, memoria, lenguaje y el pensamiento, además de la resolución de problemas. Número 4. Gramática. La gramática es el conjunto de reglas del lenguaje que regulan el uso de la lengua, tanto como la composición y la organización sintáctica de las oraciones. La psicolingüística, número 5, son las conexiones entre el pensamiento y la actuación humana, además del uso del lenguaje, y esta es considerada una rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere el lenguaje y los mecanismos cognitivos. Número 6, objetivos de la didáctica de la lengua y literatura. Es la mejora de la enseñanza de las lenguas y literatura que se desarrolla en contextos variados y cambiantes y cuya investigación debe extraerse conscientemente en base a lo teórico y práctico. Número 7, epistemología, que nos dice que proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que equivale al estudio o trato. La epistemología también tiene como objetivo principal el estudio del conocimiento científico. Número 8, conocimiento científico, que es denominado como el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado a partir del estudio, la observación y la experimentación. Número 9, morfología. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para así inferir y clasificar las unidades, las variantes de las palabras y la formación de nuevas palabras. Número 10, semántica, que es el área de la lingüística que estudia el significado de las palabras y la expresión lingüística, además de la semántica, puede estudiar desde diferentes puntos de vista, como son semántica lingüística, lógica y semántica en ciencias cognitivas. Número 14 es sintaxis. La sintaxis parte de la gramática que estudia el modo que se combinan las palabras, los grupos, y estas forman expresiones significativas, así como la relación que establecen entre esas unidades. Número 12, la fonética. La fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. También es la rama de la lingüística que estudia la percepción de los sonidos de una lengua. Número 13, la sociolingüística estudia las condiciones sociales en las que se sienta la lengua, analiza el lenguaje y sus medios sociales. Número 14, la literatura infantil. La literatura infantil es un género de la literatura destinado a niños y niñas, diseñado para adaptar su atención a través de historias adaptadas a su nivel. Número 15, generativismo. El generativismo es un modelo gramatical cuyo objetivo es formular las reglas y principios por medio de los cuales un hablante es capaz de producir y comprender todas las oraciones posibles. Número 16, estructuralismo. Estructuralismo lingüístico es considerado como la lengua, como un conjunto sistema de elementos solidarios que tienen diferentes relaciones. Número 17, lingüística. La lingüística es la disciplina que se dedica al estudio del lenguaje. La lingüística es una ciencia pluridisciplinaria caracterizada por una gran riqueza epistemológica. Número 18, ignatismo. Es una teoría expuesta por Chomsky que señala que el lenguaje es generado y desarrollado por el mismo ser humano. Número 19, dispedagogía. La dispedagogía es un vacío en el aprendizaje
Y esto causa un problema en el aprendizaje que aparece cuando los conocimientos adquiridos por el estudiante no son suficientes. Número 20, glotodidáctica. La glotodidáctica es la ciencia que busca soluciones para promover aprendizajes lingüísticos eficaces. El pardocentrismo, en la número 21, es una característica que volvieron a muchos maestros de la escuela nueva. Significa que todo proceso y sistema educativo debe estar centrado en el niño y la niña. Número 22, el lenguaje es la habilidad innata del ser humano para comunicarse a través de signos. Número 23, lengua es un sistema gramatical, léxico y sonoro que organiza y relaciona un conjunto de signos en un orden. Número 24 es la habla, que nos dice que es la relación concreta de la lengua hecha en cada momento y por cada individuo. Número 25, requerimientos de la enseñanza de la lengua y literatura. Nos dice que se requiere formar buenos profesionales para permanentemente capacitarlos en el marco educativo donde se encuentren enfatizado en la investigación educativa en diferentes reformas planteadas a nivel mundial como en el país. El número 26, marco educativo, nos dice que necesitamos maestros que conozcan de manera profunda la legislación educativa de nuestro país o de cada país. Número 27 es currículum. El currículum es un conjunto de objetivos, contenidos, criterios y metodologías de la evaluación que orientan al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 28, orientaciones didácticas. Son guías que ayudan al docente en la planeación de los bloques temáticos de las asignaturas, manteniendo el aprendizaje significativo. Número 29, bloques curriculares. Los bloques curriculares responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios del ámbito de conocimiento y de experiencia que abarcan las áreas curriculares. Número 30, bloques del contenido en la formación profesional curricular, que comprenden siguientes niveles como son fundamentos teóricos, la didáctica de la lengua oral, la lengua escrita, función estética de la lengua, literatura infantil y técnicas y recursos para la enseñanza de la lengua. Número 31, estrategias didácticas, que son conocidos como principios didácticos que tienen en cuenta las relaciones de comunicación, la contextualización, creatividad, libertad en las actividades y actitudes. Número 32, marco educativo en la enseñanza de la didáctica de la lengua y literatura. Esto se aplicará para todos los recursos y materiales curriculares que se pueden contemplar, medios como prensa, internet, fotografías, videos, radio, etc. Número 33, práctica de la enseñanza de la literatura, que se refiere a las actividades concretas que un docente utiliza para guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y la número 34, son momentos claves de la práctica de la enseñanza. Son tres momentos como son la planificación, la actuación y la reflexión. En cuanto a la unidad 2, su tema central es la evolución histórica de los métodos utilizados para la enseñanza de la lengua y literatura. Sus subtemas son lengua y literatura para comunicarse, evolución histórica de la lengua española, la evolución de la enseñanza literaria y la literatura clásica para niños. Unidad 2. Continuamos con la palabra 35, que son destrezas comunicativas, que nos dice que son las que permiten utilizar la lengua de manera adecuada, eficaz y competente en las diversas situaciones comunicativas de la vida cotidiana. Número 36, objetivo esencial de la enseñanza de la lengua. Este objetivo tiene como primer tip, que es mejorar las habilidades comunicativas del alumnado de manera eficaz, flexiva, gratuita, tanto en la forma oral como en la escrita. Número 37, competencia comunicativa, que es la capacidad de una persona para desenvolverse de forma adecuada y eficaz en una determinada comunidad que comparten la misma lengua y patrones del uso de la lengua. Número 38, conocimiento gramatical, que es una condición necesaria para mejorar las expresiones y así también como la comprensión del alumno. Número 39, investigación lingüística y didáctica, es la que estudia la relación entre la lingüística y la práctica de la enseñanza de la lengua. Número 40 es ejercicios gramaticales. Esta es una actividad diseñada en la práctica y en el reforzamiento de conocimientos como el uso correcto de la estructura del idioma, tales como la ortografía, morfología, sintaxis y puntuación. Número 41, lengua. La lengua es un idioma, código conjunto de signos comunes de un grupo social. Además, existen diferentes lenguas en el mundo. Número 42 es el habla, que es la práctica de la lengua a través de las palabras. Es individual y se expresa por medio de palabras.
Número 43, metodología en la enseñanza de las lenguas. Esta se basa en la lectura y la traducción como un objetivo fundamental para que el alumno tenga la capacidad de leer las obras maestras de la literatura y cultura. Número 44, reglas gramaticales. Las reglas gramaticales son el uso correcto de una lengua, específicamente en cuanto a cómo se debe combinar las palabras para formar oraciones con sentido. Número 45 es fónico. El fónico es una habilidad para reconocer y manipular los sonidos del habla. Número 46, lengua materna. La lengua materna es el primer idioma que una persona aprende de manera natural durante la infancia. Número 47, unidad lingüística. Es un elemento estructurado del lenguaje que cumple la función comunicativa desde una perspectiva funcional. La oración es la unidad lingüística fundamental ya que permite construir y entender ideas completas dentro de un contexto. Número 48, método comunicativo, que atiende a lo contextual y a lo cultural. Este se basa en lo pragmático y en un enfoque para que la enseñanza de las lenguas se centre en el uso real del lenguaje, priorizando así la comunicación efectiva sobre la memorización de reglas. Número 49, lingüística. La lingüística es un proceso mediante el cual se enseña y se desarrolla las habilidades expresivas y comprensivas. Esto hace posible el intercambio comunicativo entre personas. Número 50, objetivo de la educación literaria en las aulas de la enseñanza obligatoria. Esto permite la adquisición de hábitos de lectura y de capacidades para analizar textos, además del desarrollo de la competencia lectora, el conocimiento de las obras y de los autores más significativos de la historia de la literatura. Número 51, comunicativos vulgares. Comunicativos vulgares, esto podemos decirle como un estilo de habla informal que se usa en series televisivas, además como anuncios publicitarios. Número 52, educación literaria. La educación literaria es conocida como un proceso mediante el cual se forma el gusto, la comprensión y la sensibilidad hacia la literatura en los estudiantes. Número 54, patrimonio literario, también conocido como conjunto de obras de autores importantes transmitidos por la historia de la literatura, y esto forma parte del legado cultural de una sociedad. Número 54, textos literarios o también obras de escritas que buscan la belleza y la expresividad a través del lenguaje, utilizando recursos como la metáfora, la comparación y otras figuras retóricas. Número 55, competencia lectora, que también se refiere al conjunto de habilidades, estrategias y conocimientos que permiten a una persona comprender, analizar e interpretar valores, disfrutar de diversos tipos de textos, especialmente de los literarios y discursivos. Número 56, la competencia literaria, o también conocida como la capacidad que tiene un estudiante para comprender, interpretar y disfrutar textos literarios, desarrollando su sensibilidad, imaginación y pensamiento crítico. Número 57, prestigio cultural de los textos. Es el valor simbólico y social que se le atribuye a la ciencia y a ciertas obras también por su relevancia histórica, literaria o educativa dentro de una cultura. Número 58, hábitos culturales, que se refiere a patrones de comportamiento, prácticas y creencias compartidas por un grupo de personas dentro de una sociedad o cultura específica. También son los textos literarios, de literatura juvenil y de aventuras. Número 59 es la calidad artística, que se refiere a la excelencia o a los valores estéticos de una obra a través de diversos criterios como la originalidad, la técnica, la expresividad y la innovación. Número 60, formas literarias, que son las distintas estructuras y estilos que se utilizan para expresar ideas de emoción en una literatura. Número 61, género literario, que es conocido también como la capacidad y la categoría que clasifica las obras literarias y según sus características comunes como es forma, contenido y estilo. Número 62, elocutivo, que pertenece o concierne a la elocuación, que es el proceso de expresar un pensamiento a través de un discurso. Número 66, talleres literarios, que son los que construyen una herramienta didáctica al servicio de la libre expresión de las ideas, de los sentimientos y de las fantasías de los adolescentes y jóvenes. Número 64, escritura literaria, que se refiere a la composición artística, estética, que tiene por objetivo construir una narrativa a partir de la realidad, como por ejemplo terminar un cuento, combinar el inicio de alguna historia con otros textos originales y a partir de eso crear nuevos textos. Número 65, enfoques comunicativos. Esto implica los primeros años escolares que se estimule el placer por la lectura por parte de los docentes.
Unidad 3. Esta unidad abarca el tema central, la enseñanza de los contenidos lingüísticos y literarios en la educación básica. Sus subtemas son la animación a la lectura, contenidos y actividades del currículum de educación básica. Unidad 3, concepto número 66, facultad lectora. Esta es una habilidad de comprender lo que se lee, no es innato, aunque existan las condiciones y medios para que se desarrolle. Por lo tanto, se debe despertar la sensibilidad por el placer de leer. 67, animación a la lectura. Este es un acto consciente realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto produzca una estimulación y genere un gusto hacia los libros. Número 68 propone la animación a la lectura, que se propone en 4 puntos: que el niño, el lector, descubra un libro, ayude también a pasar de la lectura pasiva a la lectura activa y desarrolle en él el placer de leer, además de ayudarle a describir la diversidad de libros que existe en el mundo. Número 69, beneficios de la animación a la lectura: enriquece su vocabulario, mejora la ortografía y la gramática, también gana fluidez para conversar y adquiere nuevos conocimientos, desarrollando la comprensión lectora y mejora su autoestima. Número 70, el rol del docente en la animación a la lectura. Dice que primero se debe analizar cada libro para introducir a un niño o adolescente en el placer por la lectura, ya que la lectura no debe ser obligatoria, además debe sentir atracción por la lectura, pues sin esto difícilmente podríamos entusiasmar a los alumnos. Número 71, características del maestro en la animación a la lectura. El maestro debería tener entusiasmo, debería conocer ampliamente la literatura infantil y juvenil, debería programar el número de clases necesarias para alcanzar los objetivos y también estudiar las estrategias que lleva a cabo para desarrollar esta estrategia. Entonces, también debería buscar el libro adecuado para que los niños se sientan atraídos por esta idea. Número 72, importancia de la lectura infantil. Los niños en la vida adulta podrían encontrarse con libros y con información y los conocimientos necesarios para adquirirlas en situaciones en las que se encuentren inmersos, incluida la actualización de su trabajo profesional. Número 73, lugar donde se puede realizar la animación a la lectura. Bueno, podemos realizar en la biblioteca pública, en colegios, en sus respectivos hogares, en el círculo de amigos, siempre que no sea obligatorio. Número 74, condición para que el estudiante sea evaluado en una clase literaria es que haya leído en totalidad el libro indicado por el maestro y no adecuadamente premiar al niño que ha encontrado la respuesta óptima, sino que nazca de sí mismo sin ser necesario de un tipo de motivación o como un chantaje, ya que la lectura debe ser por parte del niño, no más como una técnica de chantaje. 75, recomendación para la animación a la lectura. Nos dice que para la animación a la lectura no se debería elegir libros más caros o el más novedoso, pues el niño o el adolescente no debería leer algo que no le interese. Número 76, importancia de la asignatura de la lengua y literatura. Es obligatorio fijar un tiempo mínimo de 30 minutos diarios para fomentar el hábito en los lectores. También es importante que los centros escolares desarrollen diferentes actividades a través de la planificación para así trabajar la lectura en diferentes espacios. Número 77, las bibliotecas escolares, que es donde un espacio accesible en todo momento y en el que se sientan cómodos y deseen acudir a leer y donde se sientan motivados para visitar otras bibliotecas fuera o dentro del lugar donde ellos están. Número 78, actividades en la biblioteca escolar. Pueden realizar exposiciones, encuentros con autores, clubes de lectura, tertulias, debates o además de crear el periódico escolar. 79 aspectos que se pueden trabajar en la educación básica a través de la literatura. Se puede trabajar infinidad de aspectos en educación básica, también en la primaria, en alumnos que se encuentran en etapa de configuración de su personalidad. Entonces existen varias técnicas para trabajar lo emocional dentro del aula y mucho mejor si es acompañado de una gran historia. Número 80, la relación de la literatura y la convivencia. En la literatura se puede observar diferentes ejemplos de convivencia, ya que transmiten diversas tradiciones, valores e incluso costumbres. Número 81, punto significativo a la hora de introducir los clásicos dentro del aula.
Un punto significativo para tener en cuenta a la hora de introducir estos clásicos es el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos dentro de la etapa de la educación primaria, etcétera, ya que se entiende por su desarrollo cognitivo las transformaciones de cada niño. Número 82, operaciones concretas, la teoría de Piaget. Bueno, Piaget nos dice que existen varias fases en su desarrollo cognitivo en la que los niños comienzan a utilizar el pensamiento lógico, operativo para resolver problemas, concreto para superar así el egocentrismo infantil. Número 83, frases complejas. Las frases complejas son construcciones lingüísticas que incluyen dos o más ideas unidas en una misma oración, generalmente a través de conectores como qué, por qué, aunque, entre otros. Número 84, etapas del desarrollo cognitivo. Son fases sucesivas propuestas por Jean Piaget que explican cómo el niño conoce el mundo en su hábitat y se encuentra, por ejemplo, la sensomotora, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. Número Y para finalizar, la unidad 4, con su tema central la enseñanza de la literatura, con sus subtemas actividades de lectura y evaluación de la enseñanza literaria. Unidad número 4 y concepto número 85, que sería blog de clase. Estos son espacios centralizados para recursos y actividades, noticias de aula y comunicación con los estudiantes, los blogs de clase. La guía didáctica es un instrumento o recurso pedagógico que orienta tanto al estudiante como al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 87, actividades antes de la lectura. Podemos realizar debates, preguntas y respuestas, exposiciones de un objeto, la lluvia de ideas, además de buscar información adecuada en Internet antes de realizar una actividad lectora. Número 88, género narrativo. El género narrativo literario es más importante de que se caracteriza por la presencia de un narrador que cuenta o relata hechos o sucesos que son reales o ficticios, que le ocurren a unos personajes en un tiempo o lugar determinado. Número 89, lectura grupal, que es una estrategia donde varios estudiantes leen juntos un mismo texto, y ya sea en voz alta o en silencio, con el objetivo de comprender y analizar de forma colaborativa el mismo texto. Orden alfabético es una forma, palabra número 90, orden alfabético, es una forma de organizar elementos, generalmente palabras o frases, siguiendo la secuencia del alfabeto. En este orden se considera el orden de las letras en el abecedario para determinar la posición de cada elemento. Número 91, pronunciación, se refiere a la vocalización o articulación de los sonidos de una lengua en otro sentido más amplio. También abarca el componente prosádico, acentuación, ritmo y entonación. Número 92, género lírico. Es un género que se caracteriza por la expresión de sentimientos, emociones y subjetividad de un autor a través del lenguaje poético, en verso o aunque también se puede manifestar en prosa. Número 93, entonaciones, que se refiere a la variación o tono de voz al leer. Puede ser en voz alta, que ayuda a transmitir el significado de la emoción de un texto. Género dramático se refiere a un género textual cuyas obras están concebidas para ser representadas en un escenario, utilizando parcialmente el diálogo entre personas o para narrar eventos y desarrollar conflictos. Número 95, evaluación de la enseñanza literaria. Nos dice que es un proceso donde se analiza el valor de la efectividad con la que se enseña literatura, incluyendo tanto a la adquisición de conocimientos como al desarrollo de habilidades y la interpretación y apreciación crítica de la lectura. Estimada magíster, esto ha sido todo en cuanto al desarrollo de nuestro banco de conceptos que consta de 95 palabras obtenidas de las 4 unidades. Esta actividad nos ha servido demasiado para reforzar lo que es la retroalimentación y reforzar nuestros conocimientos ya adquiridos en los semestres pasados. Gracias.